preparativos para la última cena. Entonces, la verdad central dice: la cena del Señor nos hace recordar el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo y nos invita a participar de ella conscientes de nuestro propio perdón. Y el versículo clave está en Mateo 26-29, que dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, esa fue la última vez que él tomó la cena con sus discípulos y que no le iba a volver a beber hasta que estemos con él en la gloria. Hoy estudiaremos: Jesús prepara a sus discípulos. Está en Mateo 26, versículos 1 y 2. Segundo, Jesús es ungido en Betania, que está en Mateo 26, versículos del 6 al 13. Tercero, preparados para la Pascua, que está en Mateo 26, del 17 al 19. Y cuarto, la cena del Señor, que está en Mateo 26, versículos 26 al 30, que fue los versículos que leímos el día de hoy. Bueno, empezamos con el primer punto: Jesús prepara a sus discípulos. Y dice Mateo 26:1: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. La frase "aconteció que cuando Jesús terminó" se refiere a todas estas palabras de su largo discurso, pero también a su ministerio anterior, a su próximo enjuiciamiento, muerte y resurrección. El Evangelio de Mateo, así como los demás evangelios, las últimas semanas es la época más importante de la vida de Jesucristo. Es ahí es donde nosotros debemos entender que el Señor Jesús vino, se hizo hombre como uno de nosotros para podernos dar a nosotros la salvación. Él tenía que primero padecer, morir en la cruz, derramar su sangre por nosotros y luego al tercer día resucitar. Porque sin sacrificio y derramamiento de sangre no hay expiación, No hay remisión de pecados. Y hay algo, hermanos, que lo hemos visto los días miércoles, y es que aquí hay dos eventos que son importantísimos, que son la muerte y sepultura de Cristo. Sí, porque alguien dirá: pues sí, la gente nace y se muere, y la muerte es algo normal, pero es que es algo único, porque es que la muerte del Señor Jesucristo no es cualquier muerte, es para cumplimiento, es para un sinnúmero de cosas que el Señor ya viene preparando a sus discípulos, y como lo dijiste, durante todo su ministerio. Luego dice Mateo 26:2: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Después de 2 días se celebra la Pascua, la fiesta anual para conmemorar la liberación de Egipto. La palabra Pascua en hebreo es Pesach. Significa pasado por alto. En su significado histórico recuerda que el ángel del Señor pasaba de largo en la puerta que tenía la señal de la sangre para no herir a los primogénitos de los israelitas. Yo veré la sangre y en cuanto a vosotros pasaré de largo. O sea, en el dintel superior de la puerta había un brochazo de sangre, ¿cierto? Y el ángel veía eso y obviamente pasaba de largo. Los que no lo tuvieran, ese primogénito iba a morir, que fue lo que le sucedió a todos los egipcios. Así como la sangre del cordero de la Pascua les había protegido, de ahora en adelante la sangre de Jesús, su vida sacrificada en obediencia, iba a resultar en pasar por alto el castigo divino que merecen todos los desobedientes. El Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado, es decir, Jesús comparó el Cordero Pascual con su propia muerte como un preparativo para los 12, aunque ellos todavía no aceptaban su significado. Entonces ahí vemos en la imagen, ¿cierto?, el Cordero, que es Jesucristo,
que derramó su sangre, y ahí vemos el Calvario, ¿cierto? La cruz. O sea, Jesucristo fue comparado como el Cordero, porque en ese entonces los sacrificios tenían que matar un cordero que estuviera sin mancha, limpio, perfecto, y lo sacrificaban. Y eso era pues como lo que se hacía en el Antiguo Testamento, la paga de los pecados. Entonces el sacerdote sacrificaba, y todos tenían que llevar un cordero, ¿cierto?, para el sacrificio, y era perdonar los pecados. Pero ya en Jesucristo ya no hay que hacer más sacrificios, porque el Señor ya nos perdonó. Obviamente sí, cuando hacemos algo que no está bien, entonces le digo: Señor, perdóname, porque esto que he hecho no lo debería haber hecho, ¿cierto? Porque uno sabe, uno entiende cuando es una actividad que hicimos que no estuvo bien, y es un pecado para nosotros. Sí, y es un evento y una fecha que no es al azar. No es al azar. O sea, la celebración de la Pascua para el pueblo hebreo, para los judíos, era de suma importancia y simbolizaba. Y es en ese mismo evento que tenía que venir y ser muerto, sacrificado el Señor Jesucristo como el Cordero. Hay algo también muy importante, y es que lo que llama la atención es que el Señor no les ocultó nada. O sea, todo lo que le fue diciendo, todo el proceso del sacrificio, de toda la razón, todo su muerte, y todo se les fue explicando a sus discípulos, cosa de que nada de lo que les iba a suceder los cogiera por sorpresa. Entonces es maravilloso saber que todos estos discípulos que estaban ahí fueron avisados antes, y que también el Señor nos llama a nosotros a reconocer todas las cosas que Él hizo por nosotros para la redención nuestra. Así es. Segundo, Jesús es ungido en Betania. Y dice este primer versículo, Mateo 26, 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Mateo no explica si Simón el leproso había sanado. Así Jesús no violaría las leyes de pureza. Tampoco indica el nombre de la mujer. En realidad, su propósito era subrayar el amor de aquella mujer. Y mire lo que dice Mateo 26:7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él sentado a la mesa. Es señal de adoración. Ella derramó perfume de gran precio sobre la cabeza de Jesús. Comprendía el valor del perdón y quería demostrar su gratitud al Señor. Mateo evocó el hecho de que esta mujer anónima era la única persona que simpatizaba con Jesús cuando su tiempo estaba cerca. Uno dice, imagínense, un perfume tan costoso, y lo derrama sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver algo importante. Luego dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Una actitud opuesta privaba entre los discípulos, quienes preguntaron: ¿para qué este desperdicio? Puesto que el perfume valía más que el sueldo anual de un obrero. Ellos sugirieron. Y nunca reconocieron que era más que ese precio de ese perfume. O sea, que valía mucho, mucho más ese perfume. Sino la forma como somos como seres humanos. Si hubieran hecho tal y tal cosa, si hubieran hecho así. Y mira lo que dice, que ese perfume valía el sueldo anual de un obrero. O sea, era costosísimo. Y ellos sugirieron. Luego dice aquí Mateo: porque esto podría haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres. Esto podría haberse vendido y haberse dado a los pobres. ¿No había enseñado ya Jesús la exigencia de servir? No obstante, Mateo hace notar la diferencia entre la actitud de la mujer y la de los 12 hacia Jesús. O sea, la mujer simplemente
Luego dice, y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Los discípulos tenían razón en cuanto a los pobres. Sin embargo, Jesús les enseñó otra verdad importante. La mujer ha hecho una buena obra conmigo. Su acto exorbitante fue aceptado por Jesús, porque nació de un amor ilimitado. A veces, para mostrar la gratitud al Señor, se deben sobrepasar los límites de lo práctico y lo lógico. O sea, a veces uno tiene en mente situaciones que uno dice, pero esto no llega a esto. O, buenos días. O también hay situaciones donde pensamos que hay algo que no le agrada al Señor, pero a veces hay cosas que a Dios le agradan. Y por eso nosotros le servimos. Y Señor, yo sé que esto te va a agradar. Así sea lo que sea. Que es algo muy costoso, que no sé qué. Pero eso lo hacemos para ti. Claro, y hermanos, hay que entender algo. El corazón de cada persona el Señor lo conoce. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Cuando estamos alrededor de la iglesia, todo, absolutamente todo lo que hagamos, hagámoslo con amor para el Señor. Y el Señor, que conoce nuestros corazones, Él mismo es el que nos prueba. No podremos ni demeritar, ni tampoco colocar a una persona arriba. No, si usted lo está haciendo para el Señor, hágalo así. Esta mujer llegó en forma desinteresada, generosa y amplia, al punto que fue resaltado. Es que no era normal. O sea, no es normal en una persona limpia aplicar un perfume. No diría, esa es la condición humana. Pero el Señor, que conoce los corazones y las intenciones, conoce esa amor y quedó resaltado para la historia. Así es. Para la historia. Bueno, luego dice Mateo 26:11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Por eso no tenemos que preocuparnos que los ricos tienen mucho, que los pobres no tienen nada. Toda la vida tendremos pobres, toda la vida, porque si el Señor lo dijo, es porque es así. O sea, no tenemos que preocuparnos, ayudar en todo lo que podamos, pero no angustiarnos ni nada, que por la pobreza, que por esto, que por lo otro. No, siempre tendremos entre nosotros a los pobres, y eso si el Señor lo dijo, es porque es así. Sí, así es. Entonces Jesús les llamó la atención al hecho de que los pobres siempre estarán entre ellos. Desgraciadamente sus necesidades eran permanentes, pero a mí dijo, no siempre me tendréis. Otro preparativo para la cruz inminente. O sea, en ese tiempo ya se acercaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era ese tiempo de preparación, porque después de que pasara la Pascua, él iba a ser llevado y sacrificado. Luego dice Mateo 26:12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Aunque excesivo, Jesús afirmó el motivo de la mujer al derramar este perfume sobre su cuerpo. Asimismo lo interpretó como otro preparativo para la sepultura. Para él, esta muestra de cariño y cuidado fueron valiosos, mayormente cuando sería traicionado por uno de sus discípulos. Otro le negaría y todos huirían. O sea, lo que hizo esta mujer en derramar ese perfume tan costoso, imagínense, un perfume que valía un año de trabajo de alguien, lo derrama sobre el Señor, preparándolo ya para la sepultura. Y eso fue maravilloso. Y luego sería traicionado por uno de sus discípulos. Y luego otro le negaría y todos huirían. Luego dice Mateo 26:13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de él. Cuando dijo Pablo, el amor no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, nunca
parecer, Jesús declaró, donde quiera que este evangelio sea predicado, será contado lo que esta mujer ha hecho. Esta expresión de amor por la mujer venció el mal con el bien. También Mateo cumplió la profecía de Jesús al incluir en su evangelio esta memoria de ella a través de la historia cristiana. Esta mujer anónima ha sido conmemorada. O sea, lo que ella hizo, aquí lo vemos en el evangelio, ¿cierto? Lo que está escrito ahí en Mateo 26:13 se contará, porque ella hizo una gran labor preparándolo para su muerte y sepultura. Bueno, ahora vienen los preparativos para la Pascua. Mateo 26:17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La fiesta de los panes sin levadura y la conmemoración de la Pascua eran dos celebraciones distintas, pero llegaron a celebrarse en una misma semana. Nisan, el primer mes judío, respectivamente, significa el recuerdo de la vida amarga de sus antepasados en Egipto y la liberación de la cautividad. En el día de Jesús, esta fiesta anual tenía en sí misma mucha esperanza mesiánica y política. Los 12 tenían estas expectaciones, por eso Jesús continúa sus preparativos para cambiar su concepto de esas fiestas. El mes de Nisan, que es el primer mes judío, ¿qué día será? ¿Qué mes será? Pero en el calendario que tenemos actualmente, ¿qué mes es? No, sí, para nosotros es enero, pero para ellos era junio, el primer mes. Bueno, luego dice Mateo 26:18, él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. A la luz del nacionalismo mesiánico, las multitudes y las órdenes de los principales sacerdotes para que le tomaran preso, Jesús había preparado un lugar para comer la Pascua por medio de cierto hombre y mantenía su plan en secreto por medio de una contraseña. El maestro dice, mi tiempo está cerca. Además, Mateo cita que la casa pertenecía a este hombre anónimo. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. ¿Cierto? Entonces ahí vemos que el Señor les da la orden, vayan y hablen con esta persona y allá celebraremos la Pascua. Y ahí se reunieron. El Señor aquí es anónimo, no tuvo inconveniente, ¿cierto?, en estar ahí en ese día. Luego dice Mateo 26:19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Aún en su obediencia, haciendo como Jesús les mandó, los discípulos anhelaban ver un reino político en Jerusalén con Jesús entonado como el Mesías prometido. O sea, lo que todos los judíos esperaban era que llegara un rey que lo liberara de la situación con los romanos, que llegara pues que acabara con todos los romanos, y eso es lo que ellos esperaban, pero finalmente no era así, o sea, porque era un plan de redención eterna. La venida del tiempo está cerca, ya todo se está organizando para que, por ejemplo, Rusia con esos países árabes se están armando ya para atacar luego al pueblo de Israel, y ahí vendrá el fin. Sí. Hay que tener en cuenta que para un judío del Antiguo Testamento la parte escatológica era cuando viniera el Cristo y establecer el reino, ese reino eterno, ¿cierto?
pero ellos pensaban en un rey militar, un rey que lideraría guerras, luchas para conquistar el reino que les tenían en ese momento los griegos, el romano. Pero no pensaban que el reino de Dios, que el rey era ese siervo sufriente que nos habla Isaías, sino pues que debía sufrir a morir para inaugurar su reino, un tiempo de gracia. Así es. Bueno, entonces, aquí es muy importante saber que no es una situación política, ¿cierto? Porque eso es lo que pensaban los judíos, que era un tiempo, pues como un tiempo político, y que él venía pues como a rescatar, a librarnos de los romanos. Bueno, la cena del Señor, dice Mateo 26, 27, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Durante la observancia prolongada de la Pascua, tomaron 4 copas ceremoniales. Después de una y antes de otra, Jesús reinterpretó el significado del pan y la copa. El pan, que antes simbolizaba la vida sin levadura en Egipto, aquí lo partió y lo dio a sus discípulos como símbolo de su cuerpo crucificado. Ellos debían aceptar su sacrificio e imitarlo. Tomad, comed. Además, con la copa representaba la sangre por la cual Moisés había confirmado el antiguo pacto. Aquí Jesús cambió el significado para simbolizar el sello del nuevo pacto: beber toda de ellos. Beber de ella todos, ¿cierto? Entonces, mira, aquí la importancia de especialmente el pan sin levadura. Nosotros aquí comemos pan normal, ¿cierto? Pero sí sería bueno conseguir un pancito que no tenga levadura, porque en el éxito lo vende, pan sin levadura. Y también el vino no es un vino que toman muchos, que es puro licor. No, es el zumo de la uva. Luego dice Mateo 26, 28: porque esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. A la luz de que Israel no cumplió el antiguo pacto, Jeremías proclamó la promesa de Jehová de que se establecería otro. Por eso dijo: un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. O sea, el Señor nos perdona. Y cuando nosotros sabemos que ese perdón viene de Dios, si cometemos alguna falta, nos arrepentimos: Señor, perdóname. No tenemos que ir donde el Padre para que nos confiese, porque nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Lo hemos recibido como Señor y Salvador, y sabemos que tenemos que tener una estrecha relación con Él, que siempre estamos: Señor, perdóname por esto que hice. Realmente no lo hice adecuadamente. Oramos y le pedimos perdón al Señor, y Él siempre nos escucha, Él siempre nos oye. Aquí Jesús proclama el cumplimiento de esta promesa sellada por su sangre derramada para el perdón de pecados. Como se derramó la sangre vida del animal sacrificado, así Jesús dio su sangre, porque la salvación viene por dar la vida, no por dar. O sea, a través del sacrificio de Jesús, ya nosotros tenemos
esa conexión directamente con Él y tendremos la vida eterna. Si aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y si damos ese paso también de obediencia, de bautizarnos, Él revive en nosotros esa seguridad que estaremos con Él en la eternidad. Luego dice Mateo 26:29: y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando salieron al monte de los olivos, Jesús les avisó que Él no iba a beber más de ese fruto de la vid, porque el acto final para confirmar el nuevo pacto estaba por cumplirse en su muerte y resurrección. Después de sus apariciones, Él comió y bebió otra vez con ellos. Además, la victoria sobre la muerte les iba a confirmar la certeza de la cena de las bodas del Cordero, que la celebraremos cuando estemos con Jesús allá en el cielo. Y las bodas del Cordero van a celebrarlas, es con la iglesia, que creyeron en Él, que se arrepintieron, que tomaron la decisión de seguirle, dieron el paso del bautismo como confirmación de que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y estaremos con Él en la eternidad. Tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesucristo es el esposo y la iglesia es el cordero. Cristo es la esposa. Cristo es la cabeza de este cuerpo que hay aquí. Todas las personas que estamos reunidas aquí, que estamos congregadas en el nombre del Señor. Eso se llama congregación, asamblea, reunión, grupo, iglesia, local. Entonces, esa iglesia es la esposa del Cordero. A nivel mundial, cuando todos los grupos, todos los señores nos arrebaten, entonces todos vamos con el esposo, que es el Señor Jesucristo, y se celebrarán las bodas del Cordero en el cielo. Entonces, es como una reboca lo que nos pone ahí el Señor del tiempo que va a suceder eso. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos la venida del Señor y que seamos arrebatados para ir con Él, a estar para siempre con Él. Y el último versículo: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ese fue el último momento en que el Señor pudo tomar la cena con sus discípulos y cuando Él fue al monte de los olivos, entonces lo que hicieron fue prácticamente lo tomaron preso, Judas le entregó, le dieron 30 piezas de plata y luego ya a la cruz. Bueno, hay algo, y es que este es un evento muy, muy especial, muy importante, y hay un antes y hay un después. El pueblo judío había celebrado, y el Señor Jesucristo cada año celebraban la Pascua una vez al año, ¿sí? Cuando hubo este encuentro, a través de lo que el Señor Jesucristo hizo con sus apóstoles, porque era un círculo íntimo, instituyó la cena del Señor, ¿sí? Y cuando llegan a ese momento, entonces Él mismo se presenta: yo soy el Cordero. Y entonces, cuando dice en el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, venían caminando determinados por un pacto, el pacto de la ley, y por eso celebraban la Pascua, la salida del pueblo. Por eso la iglesia va conforme al nuevo pacto. Nosotros, como personas que recibimos al Señor Jesucristo, porque ese es el condicionamiento, recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque hay un sentido de identidad, hay una pertenencia, ¿sí? Entonces, soy parte de ese nuevo pacto, y el Señor Jesucristo coloca su cuerpo y su sangre y lo entrega, y dice: y así haréis. Y vienen otras indicaciones. ¿Para quién? Para la iglesia. Entonces, ya no hay sacrificios como lo que hacían en el pueblo de Israel. O sea, ya alrededor de las iglesias, entonces no se trae un cordero, no se trae algo y hay un templo y sacrifíquelo, no, eso ya no se hace.
porque el Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Y su cuerpo, representado por el pan, y su sangre, representada por el jugo de la uva, que es lo que tomamos, representa, o sea, es simbolismo, simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando cada mes nosotros tomamos la cena del Señor, estamos recordando este momento de muerte, de sepultura, y el siguiente de resurrección y ascensión, que el Señor ha de venir. Y ojo, la celebración de la cena del Señor no es un sacramento, que tradicionalmente alrededor de la iglesia tradicional se ve como sacramento. No es un sacramento, no, es para recordación. Y ojo, no es que cuando tenemos el pan nos estamos comiendo el cuerpo literal del Señor Jesucristo, porque esa sustancialización no es así, el Señor no lo pone así, no, es para recordar. Y es un momento especial, y a partir de ese momento el Señor instituyó la cena. ¿Hasta cuándo debemos de tomarla? Hasta que Él venga. ¿Por quién? Por su iglesia, porque eso es lo que el Señor va a hacer, viene por su iglesia hasta que Él venga, y por eso es un gozo celebrar la cena del Señor. Yo imagino que para los discípulos eso fue algo increíble. Ahora, el tomar el pan y tomarle el jugo de la uva, algunos dicen, es que el pan tiene que tener tales características. Es simplemente el pan. Si de pronto alguien dice, es sin levadura, no hay problema. Es con levadura, no hay problema. Lo pueden tomar. Nos contaba un misionero amigo que en la iglesia en una oportunidad iban a celebrar la cena del Señor, y un hermano muy dispuesto dijo, yo voy y traigo el pan, y el hermano trajo el pan y partieron el pan, y lo que no sabían era que por dentro traía mortadela, y entonces partieron el pan, y el pastor, que era el pastor que estaba oficiando y misionero, entonces algunas personas se extrañaron y dijeron, es un símbolo, no se preocupe. El hermano lo hizo con todo el amor. No había una intención. Acá el Señor nos ha permitido tener un orden. Tenemos a la hermana Blanca que ha hecho todo un estudio alrededor de la palabra de Dios, y es una mujer fiel, y ella tiene un encargo preciso de desordenar todos esos elementos. Recordemos que cuando tomamos la cena es un momento de gran espiritualidad. ¿Y quiénes toman la cena? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y que han dado un paso de obediencia, que es el bautismo. ¿Por qué? Porque se identifican con el Señor. Con aplicaciones de estudio. Primero, ¿participamos de la cena del Señor preparados? Esta pregunta en cuanto a la cena del Señor incluye otras. Primero, ¿participamos en una manera correcta? ¿Participamos con un entendimiento adecuado? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre del nuevo pacto. Quiere decir que somos partícipes con Él en un acuerdo de reconocerle como Señor y de presentarnos como sus seguidores obedientes. Y tercero, participamos todos sumisos. Es importante, ¿cierto? Segundo, participamos con dignidad. Muchos cristianos no reciben el pan ni la copa porque piensan que no son dignos. Mal interpretan la palabra paulina indignamente, donde él se refería a la manera, no a la condición espiritual del participante. Por supuesto, la cena del Señor nos da la oportunidad de examinarnos, confesar nuestros pecados y renovar nuestra promesa de ser fieles a su señorío. Y es lo que uno muchas veces ve. No es que no tomo la cena porque tuve una situación, cometí pecado, no me arrepentí. Pero eso ese es el propósito de la cena. Por eso se prepara con tiempo. Nosotros, Señor, perdóname porque realmente lo que hice está mal.
el Señor te perdona cuando hablas directamente con Él. Claro, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice en una porción. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos prácticamente enojados. Sí, porque en la presencia del Señor no puede haber pecado, hay una separación, hay una barrera. Y el Señor dice, entonces, reconozca su pecado, arrepiéntase y confiese. Entonces es estar a cuentas, estar en paz con Dios, porque nadie debe de decir, no puedo tomar la cena. Muchas veces es un desconocimiento. Hay personas que creen que es que no deben hacer esto, aquello y lo otro para no tomar la cena. No, usted lo que tiene es que estar a cuentas con Dios. Si has cometido un pecado, confiese, arrepiéntase y confiese. Y siga hacia adelante. Y apártese, claro. Sí, porque si una persona se va a beber, a rumbear y hasta con tufo vino, pues usted está tomando la cena indignamente, que está jugando pues con el Señor. Y ojo, porque en la misma porción de Corintios, en el capítulo 13, dice, y aquellos que toman la cena indignamente, y dice, y muchos están como muertos. Es que no es un juego, eso es algo serio, es que es relación con el Señor, y ahí no lo podemos engañar, nadie. Y juicio comen para siempre, o sea, si toman la Santa Cena indignamente y continúan en sus pecados, entonces toman la cena indignamente, juicio, comen y beben. Así es. Bueno, tercero, ¿con cuánta frecuencia debemos celebrar la cena del Señor? No hay una ley establecida en este particular, pero debería ser con suficiente frecuencia para que no se deje en el olvido tan importante recordatorio. Al mismo tiempo, no debe convertirse en una rutina tan repetitiva que le reste profundidad al significado y la haga una práctica superficial. Muchas iglesias celebran semanalmente la cena. Nosotros una vez al mes, el primer domingo de cada mes, que es un tiempo prudencial, ¿cierto? Para celebrar. Cuarto, ¿cuáles son nuestras motivaciones en el servicio? Ahí aparece esta imagen. ¿Cuáles son tus motivaciones para servir al Señor? Cuando Judas reclamó la actitud de la mujer que ungió los pies del Maestro, realmente no estaba pensando en la necesidad de ayudar a los pobres. Lo que Judas quería era tener en sus manos el dinero producto de la venta de aquel perfume. Cuando nosotros hagamos una obra de misericordia, debemos tener motivos por Dios. Eso es lo que debemos tener, ¿cierto? Lo que nosotros le gastamos a nuestro Señor para servirlo no debe ser una carga, lo hacemos para eso. Claro, y dice Timoteo, y el que no se conforma a las sanas enseñanzas de Cristo está envanecido, delira en cuestiones y contiendas. Y dice, y generalmente esas personas van enfocadas, que hay un sentimiento, hay una motivación, que puede ser de dinero, de poder, de fama, y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, apártate de los tales. ¿Sí? Es la piedad con contentamiento, y todo lo que hacemos es para el Señor. Obviamente que en esa porción uno mira lo que Judas, y claro, él era pendiente por la platica, a meterla a la bolsa y gastársela, mucho mugroso. Bueno, lecturas bíblicas para el siguiente estudio, la de hoy, ¿cierto? Recuerden el pasaje, anótenlo para que el próximo domingo lo recordemos. Mateo 26, 29. Y os digo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día que lo beba nuevo con vosotros